Bienvenido a una segunda lección sobre cómo agregar enteros con dos contadores de color. En su lección, veremos ejemplos de sumar enteros con diferentes signos. Comencemos con una revisión rápida. El conjunto de enteros se da aquí. Para nuestra lección definiremos un contador amarillo como uno positivo y uno rojo como negativo. Entonces, nuevamente represente dos positivos usando dos contadores amarillos. Podemos representar tres negativos usando tres contadores rojos. Y podemos representar 0 combinando un contador amarillo y rojo. También hay más de una forma de representar enteros. Echa un vistazo a todas estas fichas juntas. Observe cómo los tres contadores rojos y los tres contadores amarillos resultarían en 0, dejándonos con dos contadores amarillos para dos positivos. Todos estos chips podrían usarse para representar dos positivos. Mirando las fichas a continuación, nuevamente estos 5 contadores rojos y 5 contadores amarillos resultarían en 0, dejándonos con 3 contadores rojos, que representan 3 negativos. Podríamos usar todos estos contadores para representar 3 negativos. Veamos nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos negativo 8 más 5. O si queremos, 8 negativos más 5 positivos. Primero queremos representar 8 negativos. Avancemos y usemos 8 contadores rojos. Y luego, para más 5 positivos, se nos darán 5 contadores amarillos. Y observe cómo aquí, tenemos varios ceros. Estos 5 contadores rojos y 5 contadores amarillos, daría como resultado 0, dejándonos con 3 contadores rojos, que representan 3 negativos. Entonces, todo esto se simplifica a 0, dejándonos con 3 contadores rojos, que representan 3 negativos. Entonces negativo 8 más 5 es igual a negativo 3. Y ahora para nuestro próximo ejemplo. Aquí tenemos 7 más 3 negativos. O si queremos, 7 positivos, más 3 negativos. Primero representemos 7 positivos usando 7 contadores amarillos. Y luego por más negativo 3, se nos darían 3 contadores rojos. Nuevamente tenemos 3 ceros aquí. Estos 3 amarillos y 3 rojos se simplificarían a 0. Esto nos deja con 4 contadores amarillos, lo que representa 4 positivos. Entonces esto se simplifica a 0, dejándonos con 4 contadores amarillos, que representan 4 positivos. Entonces 7 más negativo 3 es igual a 4 positivo. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos 6 más 6 negativos, o si queremos, 6 positivos más 6 negativos. Primero representaremos 6 positivos usando 6 contadores amarillos. Y luego para más negativos 6, se nos darán 6 contadores rojos. Y porque tenemos 6 contadores amarillos y 6 contadores rojos, esto simplifica, donde el resultado sería 0. 6 más 6 negativo es igual a 0. 6 y 6 negativos se llaman trastornos. Siempre que encontremos la suma o agreguemos opuestos, el resultado siempre es 0. Espero que hayas encontrado esto útil.